Buenos días para todos. Soy Richard Flores, soy el coordinador del Sistema de Información Bibliográfico del campus Villavicencio y hoy queremos conmemorar el Día del Idioma con una actividad que hemos denominado Celebrando el Día del Idioma con autores y letras latinoamericanas y queremos conmemorar la vida y obra de Mario Vargas Llosa. Para ello, nos acompaña Paulina Bermúdez, quien es la directora de la Biblioteca de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Listo? Quiero, antes de darle el paso a Paulina, determinar cuál es el objetivo realmente de estos espacios, eh, los cuales se desarrollan en el marco del programa Bibliotecas Activas que ha dispuesto el Sistema de Información Bibliográfico de la Universidad Cooperativa y con el cual pretende articular las gestiones de las bibliotecas con los propósitos institucionales y a su vez contribuir a la formación integral de los estudiantes, potenciar, digamos que los conocimientos que tienen no solo los profesores, sino también otras áreas de la institución, integrarlas a esa vida universitaria con el propósito, como les dije anteriormente, de contribuir a la formación del estudiante, pero también generar otros espacios de interacción cultural, académica y social que también nos nutren y nos dan conocimientos, esos conocimientos que son para toda la vida. ¿Listo? Me voy a permitir presentar rápidamente a Paulina. El nombre de Paulina es Paulina Bermúdez Restrepo, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia. Aprovecho también para darte una felicitación por el Día del Bibliotecólogo, que se le celebra también hoy en Colombia. Ella tiene una maestría en estudios políticos de la Universidad Pontificia Javeriana, es aspirante a magíster en historia contemporánea de la Universidad Sergio Arboleda y como les decía, actualmente se desempeña como directora de la biblioteca y de la librería de la Universidad Sergio Arboleda. Entonces, sin más preámbulo, Paulina, el micrófono y la cámara son todos tuyos. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación de la universidad, sobre todo que me emocionó mucho cuando advertimos que era para hablar de un autor tan importante para mí como lo es Mario Vargas Llosa. La gente que me conoce sabe el cariño tan especial que yo le tengo a este autor y pues para mí es un honor poder conversarles un poquito de él y de su obra el día de hoy. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla y comenzamos entonces así la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar de Mario Vargas Llosa, de un poco de su obra y también vamos a aprovechar un poco para conversar acerca de lo que fue el boom latinoamericano en los años 60 y 70 y lo importante que fue este espacio para los autores latinoamericanos y para la literatura en nuestro continente, que fue la que dio a conocer a muchos de nuestros autores y de nuestros escritores, aunque pues ya habían otros procesos que se habían iniciado antes, eso lo vamos a ver en la presentación. Entonces vamos a ver quién es Mario Vargas Llosa, un poco de su recorrido, qué fue el boom latinoamericano y lo que significó para el continente y para la literatura a nivel mundial. Vamos a revisar un par de sus obras. Él realmente es un autor que escribe muchísimo. En varias entrevistas que le han hecho, él menciona que todas las mañanas se levanta a escribir y de eso da cuenta su acervo bibliográfico tan grande y tan nutrido y un par de datos curiosos del autor. Entonces vamos a ver quién es Mario Vargas Llosa. Su nombre completo es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Nace en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936
y ha sido galardonado con muchísimos premios alrededor de su carrera literaria, pero sin duda el que más ha significado para él y para su país ha sido el Premio Nobel de Literatura del 2010, que creo que para cualquier autor pues es un honor tener ese premio y es la aspiración a lo que quieren llegar todos, ¿no? Él es un escritor, es muy versátil porque él ha escrito teatro, él se inicia escribiendo teatro, ha escrito novela, también ensayos, reportajes, ha hecho periodismo, se ha involucrado en el tema de la política y creo que, como lo mencionaba hace un momento, pues termina, bueno, no termina porque él aún está vivo y sigue escribiendo, pero pues uno de los puntos más altos de su carrera ha sido el Premio Nobel de Literatura que se les entregaba en el 2010. Yo quiero empezar esto para hablarles un poco de él con un pequeño fragmento de lo que fue su discurso al recibir este premio. Se llama El elogio de la lectura y de la ficción y fue el discurso que él presentó ante el comité. El comité cuando anuncia la selección de Mario Vargas Llosa lo hace de la siguiente manera: por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, revuelta y derrota del individuo. El boom latinoamericano nos va a dar cuenta de por qué hacen mención a esto y cada una de las obras de Mario Vargas Llosa va a reivindicar por qué la academia le da su premio y hace honor a estas palabras. El discurso comienza de la siguiente manera. Abro comillas. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio, permitiéndome viajar con el capitán Nemo 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis contra las intrigas que amenazaban a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, o arrastrarme por las entrañas de París, convertido en Jean Valjean en el cuerpo inerte de Marius a cuestas. La lectura convertiría el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Es así como él comienza su discurso, que vale la pena que lo leamos, en la entrega del Premio Nobel de Literatura. Él nace en Perú, pero toda su infancia y su formación la pasa entre Bolivia y Perú. Su abuelo era cónsul en Bolivia, entonces parte de su formación se da en Cochabamba, como él lo menciona en su discurso. Colabora en varios diarios como La Crónica y La Industria, ahí también hace sus pinitos como periodista. Y en 1952 escribe una obra que se llama La huida del Inca. Su formación realmente es en letras, él es abogado en letras y derecho, así se llama la carrera que él estudió, lo hace en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Perú. Su formación, pues como les digo, es en derecho, sin embargo, pues se encamina desde muy pequeño a escribir, desde muy adolescente, a escribir y hacer reportajes. Editó los cuadernos de composición y de la revista literaria y hacia 1958 se le concede una beca para que vaya a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid y allí es como obtiene el título en Doctor de Filosofía y Letras. Un título importante en su carrera y en su formación que también contribuyen con todo esto de ser escritor, de ser periodista y también de ser político. Él se va a vivir posteriormente, de 1958 recibe esta beca y de ser doctor se va a vivir a París, donde trabaja en diferentes agencias y medios de comunicación y de radio en Francia, ¿no? En 1965 se integra a la revista cubana de las Américas y es miembro del Consejo de Redacción hasta 1971. Es importante recordar que Mario Vargas Llosa tuvo una afinidad a inicios de los 60 con la Revolución Cubana y con todo este movimiento y la agitación social que había en América Latina,
pero hacia 1971 aproximadamente, ya más adelante lo vamos a ver con detenimiento, empieza un poco el desencanto del Nobel por esta revolución y por todos los ideales socialistas y comunistas que hasta el momento había acompañado. Posteriormente viaja a Nueva York y se instala en Londres. Trabaja como profesor de literatura, trabajó como traductor de la UNESCO con Julio Cortázar también. Hasta 1974 la vida de este autor latinoamericano transcurre en Europa, entre París, Londres y Barcelona. En 1975 inició trabajos cinematográficos y en marzo de ese mismo año es miembro de la Real Academia Peruana de la Lengua. Es uno de los máximos representantes de la literatura peruana, sin desconocer que hay muchos otros, pero digamos que es el primero y el único Nobel que tiene Perú y pues que es uno de sus hijos más representativos a nivel y más conocidos a nivel mundial. En Perú presenta programas televisivos como La Torre de Babel en 1981, donde también se desarrolla como investigador de un asesinato de unos periodistas. Entonces ahí también hace gala de sus dotes de periodista. En los años 80 entra en el mundo de la política para enfrentarse a la presidencia de la República con Fujimori en los 90, donde él pues, no es elegido presidente en la segunda vuelta, en una elección bastante reñida. Y después de esta experiencia como político, regresa nuevamente a Europa a retomar su carrera literaria y su mundo que había sido siempre escribir. En 1993 él obtiene la nacionalidad española sin renunciar a su nacionalidad peruana y empieza a ayudar y a contribuir con los diarios, con algunos diarios españoles importantes como El País y la Revista Cultural de Letras Libres. En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Ese mismo año gana el premio de Miguel de Cervantes. Sus obras han sido traducidas en más de 30 idiomas. En el 2010 se le concede el Nobel, que ya vamos a mirar en algunos partes de entrevistas y de especulaciones que se hacen alrededor del Nobel. Se habla de que hasta ese momento el consejo que otorgaba el premio solamente se lo estaba otorgando a escritores que estuvieran más de la línea de izquierda. Y pues como les había comentado, Mario Vargas Llosa alrededor de los 70 se había desencantado un poco de esta línea y se había ido acercando hacia escritores y hacia intelectuales un poco más liberales, lo cual muchos dicen que eso le había costado que no le hubieran dado el Nobel antes, como ya se lo habían dado a Gabriel García Márquez y a Miguel Ángel Asturias. Pero en 1900, antes de, 2010, perdón, cambia el consejo y es este nuevo consejo que otorga el premio quien le concede el premio a Mario Vargas Llosa, que como ya lo mencionaba, muchos habían dicho anteriormente que era un gran escritor y que era el que toda la gente esperaba año tras año que fuera mencionado como el Nobel, que es un poco lo que pasa año tras año con Murakami, que los memes no se dejan esperar en las redes eh, para, para decir que cada año está esperando dicho premio. Vamos a hablar un poco de lo que fue el boom latinoamericano, importantísimo para la región, importantísimo para los autores nuestros, como lo fue Gabriel García Márquez y como lo es Mario Vargas Llosa. Entonces vamos a ver un poco lo que fue ese boom latinoamericano, cuáles son esas características, cuáles son esas técnicas que utilizaron en su momento todos estos autores, cuáles son los temas que caracterizan al boom latinoamericano y especialmente enfocándonos en las obras de Mario Vargas Llosa, que dan cuenta muy clara tanto de la técnica como de los temas y las influencias tan grandes que estos autores y en especial Mario Vargas Llosa tuvo de todo este boom latinoamericano.
Entonces, expliquemos para los que no conocen o para los que no saben qué es el boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario, editorial, cultural y social que surge a partir de los años 60 y 70 en Europa. Las obras de grandes escritores no habían llegado todavía a Europa, no se había empezado a hacer una publicación grande, importante de nuestros autores y en compañía de Sex Barrial, que es una editorial española, y del agente literario Carmen Basels, que los autores latinoamericanos siempre le reconocieron un esfuerzo importante a ella, se toma la iniciativa de empezar a difundir estas obras en España y sobre todo en países de habla francesa. Era un momento complicado, recuerden, para España. La industria editorial española estaba pasando por un momento difícil debido a todo este tema del franquismo y de la represión que había. Entonces, dicen muchos que un latinoamericano y dar a conocer y la exportación de todas estas obras de nuestros autores en España y en Europa fue lo que saca un poco y le da un empujón a esa crisis literaria que ya está prácticamente moribunda a la industria editorial española, consecuencias del régimen franquista. Hay otra característica importante que tenemos que tener en cuenta y es el contexto político por el que está pasando Latinoamérica, ¿no? Son los 60, la Revolución Cubana, consecuencia de la Guerra Fría que a nosotros nos tocó vivir, habíamos vivido ya sucesos importantes, a los que han estado en las otras charlas lo vimos, en la obra de Mario Vargas Llosa en Tiempos Recios, en La Fiesta del Chivo, lo vimos en muchos de estos escritores, cómo América Latina y Centroamérica está viviendo momentos difíciles a raíz de la Guerra Fría, cómo se están perpetrando dictaduras tanto de derecha y de izquierda, que están volviendo a la sociedad latinoamericana muy particular y que la están poniendo en una situación difícil tanto en lo político como en lo social. Adicional a eso, América Latina también está viviendo la Alianza para el Progreso de la mano del gobierno de los Estados Unidos. Se están dando agitaciones sociales. El surgimiento de las guerrillas, por ejemplo, en nuestro país es un poco antes, pero la estamos viviendo con más crudeza y con más auge en los 60. Entonces, América Latina también está teniendo un contexto agitado, causa también un poco de la intromisión de los Estados Unidos, causa también un poco de ese panorama y de esos vientos de Guerra Fría que estamos viviendo. Entonces Chile, Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, todos estamos siendo víctimas de un ambiente mundial al que no nos podemos escapar y estos autores empiezan a eh, mostrar esa realidad que se está viviendo en Latinoamérica a través de sus obras. Habíamos mencionado que antes habían tres autores representativos que también habían sido importantes, no hacen parte del boom latinoamericano porque son autores anteriores, pero que fueron muy importantes y muy determinantes para el boom latinoamericano, como lo fue el mexicano Juan Rulfo, el uruguayo Juan Carlos Onetti, el argentino Jorge Luis Borges y el colombiano José Asunción Silva. Ellos fueron importantes en la literatura antes de todo esto un latinoamericano y creo que lograron abrir un poco el camino y el paso para que llegaran estos autores de los 60 y los 70 y tuvieran un gran reconocimiento. ¿Quiénes son los autores que hacen parte del boom latinoamericano? Gabriel García Márquez, José Donoso de Chile, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Lezama Lima, Augusto Roa Bastos y Jorge Amado en Brasil. Estos son algunos de los más representantes. Hay una crítica social un poco literaria, social, feminista alrededor de este boom y es que todos son hombres. No hay ninguna mujer que resalte entre todos estos autores. Es una crítica un poco fuerte al boom latinoamericano, pero sin embargo contribuyó para que muchos autores después ya tuvieran un camino un poco más recorrido y pues las puertas europeas ya estuvieran abiertas. Este proyecto del boom latinoamericano se da casi que específicamente y está muy centrado en el género de la novela. ¿Sí? Esas técnicas que tienen que ver con, vamos a saltarnos primero a los temas, aquí los puse al revés, ¿cuáles son esos temas que ellos utilizan?
Los temas que representan estos autores son temas muy locales, muy nacionales, son temas muy latinoamericanos, donde ellos tratan de representar todas las problemáticas sociales y políticas que está viviendo el continente en este momento. Entonces son obras literarias que muestran la realidad y la cotidianidad del día a día de una sociedad latinoamericana que puede ser representada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, pero que esa misma que está mostrando Gabriel García Márquez puede ser cualquier ciudad en Buenos Aires, puede ser cualquier ciudad en Perú. Lo mismo pasa con las realidades que muestran cada uno de estos autores. Están muy ligadas a sus vivencias, a sus territorios. Mario Vargas Llosa es uno que se encierra mucho a escribir sobre Perú, sobre las vivencias y las experiencias de Perú, pero que esas situaciones que se están viviendo en Perú, en Pirua, puede ser cualquier lugar en Colombia, puede ser cualquier lugar en Ecuador, puede ser cualquier lugar en Venezuela o en Argentina. Esa es una particularidad porque finalmente América Latina casi todo está viviendo un mismo contexto. Eh, Hablan mucho sobre violencia, sobre represión, sobre racismo. Y hay una característica muy importante y un tema muy recurrente en estas obras y es la fusión de la realidad con lo imaginario y con lo fantástico, uniendo un poco todas esas tradiciones de mitos y leyendas que nosotros traíamos desde nuestros antepasados con la realidad que está viviendo ahorita el continente. Entonces, esa mezcla de ficción y realidad, esa mezcla de mitos, de fantasías, de leyendas que ellos hacen con la mezcla de lo que está, lo que está pasando en la realidad latinoamericana, es lo que hace de estas obras algo tan especial y tan diferente. Muchos le llaman a esto realismo mágico, claro que mucho de esto es realismo mágico, nosotros tenemos uno de los mayores representantes que es Gabriel García Márquez, no todo es realismo mágico, pero sin embargo sí se trata de mezclar todas esas realidades y ficciones. Muchas de estas historias son historias reales, adaptadas obviamente y con mucho de ficción como lo veníamos hablando. Y hay una característica también particular que es que reemplaza como lugares comunes por arqueotipos, que era lo que yo les decía. Todos estos lugares comunes, al volverlos arqueotipos, hacen que cuando yo me estoy leyendo una obra de estos autores, me puedo estar viendo situada en cualquier lugar de Latinoamérica y cabe perfectamente lo que estoy viviendo. Es una novela fragmentada, es una de las temas, de las características, de las técnicas que están utilizando estos autores. Son novelas fragmentadas que tienen un manejo del tiempo un poco diferente. No sé si se han dado cuenta cuando leemos a estos autores que se crean varias tramas sin necesidad de que haya un orden cronológico lineal, ¿sí? Esto quiere decir que no toda historia tiene un inicio y un principio en un orden cronológico lineal donde empezamos en 1980 y terminamos en 1990, sino que podemos tener un tiempo cíclico o podemos tener un tiempo irregular, que eso es una de las características y más representativas de estos autores y que manejan perfectamente. Cuando veamos las obras ahorita más adelante de Mario Vargas Llosa nos vamos a dar cuenta cómo en algunas de ellas el manejo del tiempo es perfecto y cómo uno logra a veces, cómo se le dificulta a uno como lector a veces como situarse en dónde es que él está hablando, pero que él lo hace de una manera extraordinaria y con una técnica maravillosa. Otra de las técnicas utilizadas y de lo más representativo es que se utiliza el narrador múltiple, el cual también puede tener una mezcla de omnipresente, de protagonista y de testigo. Entonces, digamos que es una mezcla entre esos temas y esas técnicas que ellos han venido desarrollando y esas técnicas, aunque ellos en algún momento dijeron que se sentían un poco como huérfanos, no es tan cierto porque tienen una influencia importante, grandes autores del siglo XX, tanto latinoamericanos como los que mencionamos anteriormente, como europeos, que ya también los vamos a ver, que han influido bastante en la manera de escribir de estos autores y vamos a ver cómo se desarrolla eso y cómo se evidencia la obra principalmente de Mario Vargas Llosa. ¿Cuáles son los rasgos comunes de estas novelas de vanguardia? Como les decía, el tratamiento del tiempo de forma no lineal, una apuesta a la polifonía, a la aparición de voces múltiples en los relatos, de muchos neologismos, de juego de palabras,
se enfatiza mucho en la identidad regional y nacional y mezclan un poco el relato histórico, la novela histórica, bueno, sí, el tema histórico, el relato histórico más bien, con la fantasía, y ahí es donde nacen una cantidad de novelas históricas en este momento. Eh, la técnica de estos autores son crear tramas atravesadas, desordenadas en el tiempo cronológico, lo que hablábamos ahorita, no todo el tiempo es lineal, el tiempo puede ser cíclico, para eso utilizan varias herramientas, pero es una característica principal de estos autores y es que no siempre nos vamos a ver desarrollados en un inicio y en un final determinado a través de una línea del tiempo. Sí, esto es a lo que los autores llaman el trasloque, que es una técnica en el tiempo literario que consiste en cambiar el orden de la narración. Otro punto muy importante utilizado como técnica de estos autores es el uso del contrapunto. Es una técnica vanguardista de uso anglosajón que empezó a experimentarse en lo narrativo a principios del siglo XX y que tiene como fuente principal el monólogo interior. Esta característica del uso del contrapunto es una técnica narrativa que consiste en representar simultáneamente y sin avisos tiempos, lugares, personajes y desenlaces. Me explico. Esto quiere decir que en un párrafo de un libro, en una hoja, en un párrafo, yo puedo estar explicando varias situaciones de varios personajes en diferentes tiempos, en diferentes lugares y con diferentes desenlaces. En esto ellos son característicos y son unos genios haciéndolo, y es porque en una sola hoja nos pueden mostrar múltiples lugares, múltiples escenarios, múltiples personajes sin perder el hilo de dónde vamos. Entonces, este uso del contrapunto es una de las técnicas más utilizadas por estos autores y que uno evidencia mucho en sus obras. Lo mismo que el uso de los narradores omnipresentes, múltiples y simultáneos, también se da mucho en estas obras. Y las figuras literarias que más utilizan son la hipérbole, la metáfora, el símil, el epíteto y el monólogo interior. Son varias de las técnicas que ellos utilizan. Ya habíamos hablado de los temas, ahora vamos a pasar al tema de la influencia, que aquí es muy importante quiénes han sido los maestros de estos autores, aunque en algunos casos ellos digan que son huérfanos. Es muy importante mencionar quién tuvo una influencia importante en ellos. Y ya lo habíamos mencionado con los autores latinoamericanos como José Martí, Rubén Darío y José Asunción Silva, que fueron los precursores de todo este boom literario y demás. Cuyas obras ya habían manifestado toda esa expresión moderna de la literatura, pero también hacen uso de técnicas y de representaciones que hacen autores europeos importantes del siglo XX, como lo son el Joyce. Faulkner es uno. Faulkner tiene discípulos regados por América Latina un montón. Él tuvo una influencia muy importante desde los años 50, 60 en los escritores latinoamericanos. En la obra de Mario Vargas Llosa, la influencia de Faulkner es muy, muy, muy característica. Él dice que fue uno de los primeros autores que leyó con lápiz y papel para poder revisar muy bien la estructura de la escritura que él tenía. También son discípulos de Proust, de Thomas Mann, de Virginia Woolf, de Kafka y de Sartre. Entonces, digamos que los maestros que ellos tienen o las técnicas y las características que ellos adoptan de los europeos son bien importantes y son técnicas que se van a lograr, son influencias que se van a evidenciar mucho a lo largo de todos estos escritores, tanto latinoamericanos como europeo. Habíamos hablado que Faulkner es uno de los influyentes, es una de las personas que influye más en Gabriel García Márquez, en Mario Vargas Llosa, perdónenme, me desconcentré un segundo. Y es que William Faulkner es importante para todos, pero en la obra de Mario Vargas Llosa es muy marcado.
El escritor dijo que fue el primer novelista que leyó con lápiz y papel, ya se los había mencionado, tratando de reconstruir racionalmente toda la arquitectura de su novela para poder entender cómo se daban todas estas tramas y cómo se daban todas estas técnicas en los primeros libros de Faulkner y en los que vendrían posteriormente, y donde nosotros vamos a evidenciar el uso de todas esas arqueotipos y demás en los primeros libros de Mario Vargas Llosa. Se hace mención que la ambigüedad de la perspectiva que tenía Faulkner se evidencia mucho en La ciudad y los perros. Y ese manejo del tiempo tan perfecto que tiene Faulkner, esa habilidad que tiene para el manejo de los tiempos, también se evidencia muy bien en Mario Vargas Llosa, en ese manejo de tiempos de círculos concéntricos, en Conversación de la Catedral y en otro par de libros más. Es una espiral en el tiempo a partir de un solo punto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de conversación en la catedral, es una conversación que se da en espiral a partir de un solo punto, que es la catedral, que se ha inspirado en el encuentro que tienen dos personas y que comienzan a dar las versiones que tienen del Perú para la dictadura de Manuel Odría en los 50. Entonces, aquí se representa muy bien cómo él logró descubrir el arqueotipo y la arquitectura fulquerianas que llaman, y las estructura él en sus obras. Faulkner es muy querido por casi todos los autores latinoamericanos. Hay escenas de la Casa Verde donde también se evidencian la influencia que tuvo Faulkner. De hecho, se habla de que algunas escenas de la Casa Verde se tomaron como punto de partida de Absalón, Absalón de William Faulkner, y pues que el mismo Conversación en la Catedral es una evidencia muy clara de la influencia que tiene Faulkner en nuestros autores. No solamente él hace uso de los latinoamericanos, como Rubén Darío, de Faulkner, de los americanos como Faulkner y de los europeos como Joyce y demás, sino que él también en algún punto toma como referencia a clásicos de las novelas de caballería como lo son Tirán Leblanc y Flaubert. Entonces ahí también. Otro que también tuvo una gran influencia y en el que uno puede evidenciar muchos parecidos es en los cuentos de Cortázar, donde uno ve una gran influencia de Edgar Allan Poe. Entonces, esto es lo que es todo el boom latinoamericano, cuáles son sus características, cuáles son sus técnicas, cuáles son esos temas. Cuando uno recoge la bibliografía latinoamericana y la novela latinoamericana de los 60 y de los 70, evidencia claramente que hay una tendencia muy marcada a unos temas, que hay una tendencia muy marcada a unas técnicas, y lo que les decía, una representación muy gráfica y muy bien estructurada de lugares comunes en cualquier sitio de América Latina. Estas son las obras de Mario Vargas Llosa, son cualquier cantidad de obras, o sea, son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Yo les voy a leer otro apartado muy corto de su discurso, en el donde él habla de escribir, de lo difícil que es escribir, y dice: no era fácil escribir historias. Al volverse palabras, los proyectos se marchitaban en el papel y las ideas e imágenes desfallecían. ¿Cómo reanimarlos? Por fortuna, allí estaban los maestros para aprender de ellos y seguir su ejemplo. Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y larga paciencia. Faulkner, que es la forma, la escritura y la estructura, lo que engrandece o empobrece los temas. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoy, Conrad y Thomas Mann, que el número y la ambición son tan importantes en una novela como la destreza estilística y la estrategia narrativa. Sartre, que las palabras son actos y que una novela, una obra de teatro, un ensayo comprometidos con la actualidad y las mejores opciones pueden cambiar el curso de la historia. Camus y Orwell, que la literatura desprovista de moral es inhumana. Y Malraux, que el heroísmo y la épica cambian en la actualidad tanto como en el tiempo de los argonautas, la Odisea y la Ilíada.
Él aquí hace un resumen, como lo habíamos mencionado, de esos autores de los que él tiene influencia y de los que él aprendió, y que el arte de escribir no es fácil. Entonces, su primer trabajo, ya lo habíamos mencionado, El escape del Inca en 1952, fue una obra de teatro que se realizó en 3 actos. No las voy a mencionar en orden cronológico, pero sí vamos a hacer mención a algunas de sus obras para que revisemos un poco lo que mencionamos antes, y es también la temática y lo versátil que es él, ¿no? Que puede pasar de una novela histórica a una autobiografía, también puede pasar a un ensayo, también puede pasar a un cuento, porque tiene un cuento para niños. Él puede moverse tranquilamente por varios aspectos de la literatura y no tiene ningún problema. Entonces vamos a hacer mención de cinco esquinas, que fue escrita en el 2016. Ay, perdón, se me ha puesto acá. En el 2016 fue escrita Cinco Esquinas y fue ambientada en la época de 1990 durante la presidencia de Alberto Fujimori. Es un poco una crítica al periodismo, donde habla desde 2 vertientes hacia el periodismo. Uno, cómo el periodismo es amarillista y puede ayudar en una dictadura. Y 2, cómo también ese mismo periodismo puede ser instrumento de liberación. Entonces acá es una crítica también un poco a la Lima de los 90 y a la manera como el periodismo estuvo presente en el gobierno de Alberto Fujimori. La fiesta del chivo, vamos a pasar acá. Todos la conocemos. La fiesta del chivo habla sobre Rafael Trujillo, el antes y después de que fuera asesinado. Son 3 historias entrelazadas que tratan los puntos de vista diferentes del entorno político y social que está viviendo la República Dominicana. Aquí tenemos un fragmento de la obra de la fiesta del chivo, entonces les doy paso para que puedan leerla. Si quieres, Paulina, continúas porque vemos que no, la persona que iba a leer no, Bueno, no abrió el micrófono. listo. Ya. Pero discreto Aló. es... ¿Aló? Sí, ya, qué pena. Está aquí un poquito ocupada, pero si quieres ya algún Dale, fragmento dale. Sí, o un dale. pequeño resumen que hice, ¿sí? Sí, no te Entonces, preocupes. La fiesta del chivo es una novela publicada en el año 2000 del escritor Mario Vargas Llosa. Pues la novela es una historia que trata de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, como dijo su merced, que es lo que está sufriendo en este momento, en esa época. Las dictaduras han sido lamentablemente una constante característica de nuestro continente. Este fenómeno, llamado también caudillismo, ha impregnado la historia latinoamericana de sangre, violencia, los derechos humanos. Pues en conclusión de esta fiesta del chivo, más allá de su excelente estilo literario, nos muestra es una historia real, el horror de que es capaz el hombre y la voluble naturaleza humana que es capaz de incluso apoyar y defender consecuentemente a líderes, más bien tiranos, que es terrible la situación en ese momento de ellos. Trujillo volviéndose cómplice de los horrores cometidos en el régimen de poder y corrupción. Es muy triste también en la historia como enfoca todo este enrobe de poder. Bueno, muchas gracias. El héroe discreto fue escrita en el 2013. Cuenta la historia de un empresario de Piura, que es un lugar al que él hace mucha mención a través de sus obras. Es uno de los libros más vendidos. Y al final vamos a tener un dato curioso sobre esta novela. Travesuras de Niña Mala fue una obra que publicó en 2006. Dicen que puede ser una reescritura. En algún momento leí que podría ser una reescritura de la novela clásica de Madame Bovary de 1856.
Entonces es una novela, esa fue la primera, les voy a contar una infidencia, esa fue la primera novela que yo traté de leerme de Mario Vargas Llosa. Un amigo me dijo, un amigo al que yo quiero mucho, me dijo, léete esta novela. Me la comencé a leer, no fui capaz y tenía vetado a Mario Vargas Llosa por esta novela. No, dije, no me gustó, no es lo mío. Y hasta mucho tiempo después volví a cogerlo, volví a retomarlo con el sueño del Celta, que es otra cosa totalmente diferente y para mí extraordinaria. Pero sí, con Travesuras de Niña Mala fue que comencé mi acercamiento a Mario Vargas Llosa. La llamada de la tribu, que es en 2018, es escrita en 2018, es una autobiografía de Mario Vargas Llosa. Está enfocada un poco más a hacer una reflexión sobre las lecturas de los liberales que reestructuraron el pensamiento y que moldearon su manera de ser y de pensar y de ver el mundo en los últimos años, sobre todo después de ese desencanto que él tiene con la revolución cubana, ¿no? Entonces, después de que él tiene ese desencanto con la revolución cubana que lo incentiva la acusación que le hacen a un poeta, él dice en una entrevista que a él le había tocado tragarse muchos sapos de todo este tema de la revolución, del socialismo y el comunismo, que él nunca estuvo de acuerdo con la invasión a Checoslovaquia, por ejemplo, pero que eran sapos que él se había tenido que tragar, pero que este último no, que este último fue la copa que rebosó, que fue la gota que rebosó la copa, y que con eso empieza una serie de desencantos y de inaveniencias con el régimen de Castro, y hace que él se vuelva y que vuelva la vista a otros autores un poco más liberales. Entonces, este libro muestra un poco como la cartografía de los pensadores liberales que le ayudan a él a desarrollar eh, todo ese cuerpo literario y esa estructura literaria y de pensamiento y de noción del mundo. Después, algunos de ellos son, perdón, José Ortega y Gasset, Popper, Smith y, y el distanciamiento que en algún momento tiene con Sartre, el cual había sido toda su inspiración en los años de su juventud. La civilización del espectáculo del 2012 hace una crítica muy fuerte sobre la banalización de las artes y la literatura que se ha venido dando. Él dice que en el siglo XX las artes y la literatura y la figura del intelectual lo eran todo, pero que este mundo se está volviendo banal. Entonces es una crítica muy fuerte a la frivolidad del ser humano, de la política, del periodismo y de todo por lo cual él había luchado también en el siglo XX. La Casa Verde, con ella la escribe en 1966, recibe el premio Rómulo Gallego, es su segunda novela escrita. Es una novela que transcurre durante 40 años, es decir, cuenta una historia que se despliega en 40 años, es decir, desde el principio del siglo XX, puede ser 1920 o alrededor de esto, hasta los años más o menos 60. Lo hacen dos regiones de Perú, Piura y la Amazonía peruana, específicamente en el río Marañón. Eh, Se inspira mucho en los recuerdos de su juventud y en un viaje que él hizo a la Amazonía. Muchas de sus obras, como lo hemos evidenciado, son o vivencias, cosas que ocurrieron realmente en momentos que él no, o en países que él no estaba, como por ejemplo lo que pasa con la fiesta del chivo, pero son hechos reales o hace uso de sus experiencias y de sus vivencias. Entonces, acá la Casa Verde es una inspiración también en esos viajes y en sus vivencias cuando estuvo joven. No sé si tenemos acá un fragmento de la Casa Verde. Sí, Paulina. Catherine Castañeda nos va a leer un fragmento de La Casa Verde. Richard, qué pena, no me es posible, me ocupé. Listo. Listo, vale, Entonces, gracias. sigamos con El sueño del Celta. El sueño del Celta es en el 2010. Cuenta la historia de un diplomático anglo-irlandés convertido en nacionalista. Es una historia donde muestra también de una manera muy fuerte y muy descarnada lo que fue la producción la explotación del caucho y demás
por parte de Bélgica en el Congo por parte de Bélgica y en la Amazonía. Es una historia muy triste y fue con la que yo me reencontré y me reenamoré de este autor. Es una obra muy bonita que vale la pena realmente leerla. Conversación en la Catedral es mi libro favorito del mundo mundial, como dirían por ahí. Es el libro que yo más quiero del autor y es el libro que él más quiere de él. Él dice que si él tuviera que rescatar una obra suya, sería Conversación en la Catedral, que fue escrita en 1969. Le costó mucho trabajo escribirla. Es una obra impecable que está muy bien escrita, tiene un manejo del tiempo impecable. Pero adicional a todo eso, a la técnica que él utiliza, que está muy bien realizada, es una representación del Perú de los años 50 y que se da a partir de un encuentro inesperado que tiene un manejo de los tiempos extraordinario. Esa es una de las obras mejores que yo me he leído de los latinoamericanos, aparte de 100 años de soledad, que sin duda también es una de mis favoritas, pero Conversación en la Catedral vale muchísimo la pena. Lo que les digo, se esforzó muchísimo, le costó mucho trabajo escribirla y él dice que si tuviera que salvar una obra, sin duda sería esa. La tía Julia y el escribidor es de 1977. Es una obra bastante jocosa, divertida, fresca, alegre. Es una obra basada también en su experiencia personal. No deja de ser, a pesar de que es divertida, que es fresca, no deja de ser una sátira a la hipocresía y al clasismo de la sociedad limeña, pero sin duda tiene una frescura diferente a la novela histórica que le llega a uno al corazón, a la entraña, que es desgarradora. No, esta es una novela divertida, es una novela chévere, está ambientada en Perú de los 50 y cuenta la historia de un estudiante de 18 años que se enamora de una divorciada a los 32 años. Es una experiencia vivida por el autor. Recordemos que su primera esposa fue su tía política, Julia. Entonces, esta es una historia vivida por él. Esta historia fue llevada al cine y también vamos a ver un dato curioso al final. Pantaleón y las visitadoras, en 1973 se grabó en película, creo que muchos no lo hemos visto, es el premio latinoamericano le da el premio latinoamericano de literatura. Se desarrolla en la Amazonía peruana y es ver cómo el ejército o el servicio militar en ese momento para Perú es atendida por un grupo de prostitutas a quienes llaman las visitadoras. Sí, él dice que fue un hecho real, que él pudo constatar en un viaje que hizo en 1958, entre 1958 y 1964, a la selva de la Amazonía, que también habíamos visto que ya en otro libro lo había recordado también en ese viaje que hizo. El barco de los niños del 2014 es un cuento para niños y en 1981 ya había escrito La guerra del fin del mundo. Esta es una novela medio histórica, medio no, pero sí trata de mostrar la guerra de Canudos a finales del siglo XIX en Brasil. Esta dicen que es la obra donde él trató de encontrar, porque muchas personas que hablan de la biografía de Mario Vargas Llosa, personas que lo conocen, que lo han entrevistado, dicen que él durante mucho tiempo estuvo detrás de la escritura de la obra total, ¿no? Y yo no podría decirlo porque no soy tampoco una experta en ese tema de si lo logró o no. Algunos dicen que lo abandonó sin lograrlo, otros dicen que un acercamiento muy aproximado a la obra total es La guerra del fin del mundo. Eh, yo pensaría que él no ha escrito la obra total, pero pues sin duda es un buen acercamiento a ello, ¿no? La ciudad y los perros lo escribió en 1963, fue la obra con la que él se internacionalizó, fue la obra con la que él se conoció, tuvo el premio Biblioteca Breve, fue traducida en 30 idiomas y también es algo muy vivido por él. Esta obra es una crítica a la brutalidad
y un ataque al concepto de virilidad y de la educación castrense que se da, ya que esta historia se da en un colegio militar, y cómo se da toda esa instrucción a un grupo de jóvenes en la educación militar, que es en muchos casos implacable y violenta, y él lo que quiere es narrar y mostrar esa realidad que en algún momento tuvo que vivir y que le pareció nefasta. Viajes a la ficción es otra cosa diferente. Viajes a la ficción tiene que ver, ya es con un análisis a la obra que él le hace a Juan Carlos Onetti, haciendo un énfasis especial en esa característica tan importante de la realidad con la ficción, de la mezcla de realidad con ficción. Entonces aquí vamos a encontrar más que una novela, una obra literaria, es un análisis que él hace a la obra de Juan Carlos Onetti. Los Jefes, que es un cuento publicado en 1957, esta fue de sus primeros pinitos, ya después de haber hecho la obra de teatro. Estos cuentos empezaron a publicar de forma separada en un diario, lo que salía de manera semanal. Entonces, cada semana se esperaban los cuentos de Mario Vargas Llosa, y después se reunieron y se llamaron Los Jefes. Está escrita en primera persona y también está basada en una historia real cuando él era joven y estaba en educación media. Más o menos ahí cuenta como sus experiencias. Y Los Cachorros, que fue publicado en 1967, también es una novela que hace alarde de la sociedad limeña. Es una metáfora medio trágica, medio comedia, de cómo ve la sociedad limeña. También fue real la historia y aborda temas como el machismo, la violencia, la hipocresía, el fracaso, y es una crítica de una manera jocosa más o menos y medio trágica también a la presión de la sociedad burguesa limeña de ese momento, que es una sociedad conservadora y llena de apariencias y de conformismos. Conversaciones en Princeton también son una serie de conversaciones y de ensayos más que de novela, y Tiempos Recios pues fue la última novela que escribió sobre Guatemala, que es y del gobierno de Arbenz. Es una novela que está muy ligada también a la fiesta del Chivo. Entonces, para los que se leyeron la fiesta del Chivo y no se han leído Tiempos Recios, pues creo que les hace falta ese pedazo. Las dos cuentan de una manera trágica un poco la historia de estos dos países y cómo se vivieron las dictaduras y la intervención de los Estados Unidos en estos países centroamericanos. Vamos a mirar ya para terminar los datos curiosos de Mario Vargas Llosa. Tiene dos pasiones importantes en los deportes. Una de sus pasiones es el fútbol y el otro es el boxeo. En uno de sus libros da cuenta de su pasión por el fútbol, de lo que le gustó, de que entrenó, de que es hincha de la U en Perú y demás. Antes de poder sentarse a escribir y de ser famoso con estos libros, como La ciudad y los perros y demás, trató de tener muchos trabajos. Hacía cosas en los periódicos, no necesariamente de reportajes, revisaba placas, trató de tener múltiples empleos. Recordemos que él viene de una familia de padres separados. Cuando su mamá lo tuvo ya no estaba con su papá, porque su papá ya estaba casado. Entonces, tuvo que luchar un poco por salir adelante y por lograr el lugar que tuvo en la literatura. Pues se lanzó a la presidencia de su país en 1990 con Fujimori, como ya lo habíamos mencionado. Este hombre en 55 años ha sacado 58 libros aproximadamente, entre los cuales contamos 18 novelas, cuentos, obras teatrales, ensayos y demás. Es un autor que escribe de una manera
impresionante. Es decir, el nivel de producción de escritura de él es increíble. Por eso él dice que todas las mañanas lo primero que hace cuando se levanta, o que no pasa su mañana por lo menos, sin escribir. El actor Kenny Reeves, que les estaba contando, hubo una adaptación del La tía Julia y el escribidor en una película que se llamó Turning Tomorrow en 1990, y el autor Kenny Reeves fue quien interpretó a Mario Vargas Llosa. Y pues Mario Vargas Llosa no solamente participó en la producción y demás, y en la realización de la película Pantaleón y las visitadoras, sino que también fue un extra en esta película. Él sale en la película como un extra. Y por último, lo que les estaba contando de El héroe discreto, que también les dije que le iba a contar un dato curioso, es que Caracol Televisión sacó una novela la filmaron en el 2013, pero realmente se emite en el 2016, una novela que se llama Cuando vivas conmigo, que es una adaptación del libro de... se me fue. Sí, ay, pucha, se me fue este libro. Sí, hacen una adaptación de este libro, ya les voy a decir de cuál es, que no me voy a quedar con del héroe discreto. Hacen una adaptación de la novela del héroe discreto, y Caracol Televisión decide adaptarla en un guión de novela y la transmiten. Recordemos que El héroe discreto fue una de las obras más vendidas por Mario Vargas Llosa, al igual que El sueño del Celta. Ha sido de los dos libros que más ventas ha tenido a nivel internacional. Entonces, como ven, la versatilidad y la entrega de ese autor es maravillosa. Es uno de los autores más prolijos que ha dado Latinoamérica, y creo yo que por eso se ha ganado la representatividad y el lugar que tiene en el Perú como uno de sus personajes públicos, no sé si más queridos, pues porque él tiene ahí su tema político también y sus apoyos. Él ahorita está apoyando a Keiko, pero sí por lo menos entre los más conocidos. Entonces, sin duda se lo merece porque se ha esforzado por hacerse a esa fama. Voy a terminar con un fragmento de cómo termina él su discurso de Nobel, y dice: por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo. La más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Estocolmo, 7 de diciembre de 2010. Con esto finalizamos la charla de Mario Vargas Llosa. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, si quiere hacer un comentario, si tiene algún dato adicional. Bueno, por ahora, Paulina, están dando las gracias, que muy interesante la conversación. Esos son algunos de los comentarios que dejan en el chat. No sé si alguien quiere compartir algún dato curioso, abrir el micrófono, o quiere de pronto leer Richard, algún si me fragmento de puedes las dar un obras. momentico la palabra. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Richard, si me... Ok. Bueno, a Paulín, muchas gracias. ¿Me escucha? Perdóneme. Paulín. Sí, señor. Lo estamos escuchando. Bueno, gracias. En primer lugar, la quiero felicitar por los gatos. En esta pandemia me tocó... En esta pandemia me tocó adoptar un gato contra mi voto. En la casa adoptamos una gata, y es el matrimonio perfecto. Nos odiamos con esa gata todo el día, pero no nos podemos retirar sin vernos. Quería decirle una cosa. Cuando yo tengo 80 años, pero leí de adolescente Pantaleón y las visitadoras. Oiga, qué humor, qué inteligencia la de este hombre, qué cosa tan agradable de leer. En realidad la película, eso quería comentarle, que su merced, qué impresión le dejó esa película. La de Angie Cepeda, que creo que sí fue justa con el pensamiento de él, pero ese libro es
la cosa más deliciosa de leer ese libro. Me parece a mí, como Jorge Amado también, Doña Flor y sus dos maridos, es excelente esa película, pero es que el libro es mucho mejor. Uno le dice a los muchachos, le hace ese libro es la cosa más agradable del mundo. Esa es mi primera petición. ¿Qué te parece la película que hicieron de ese? Y segundo, ¿cómo incentivamos a esos muchachos, Paulín, para que lean? Estamos con esta cosa virtual, pero no quieren leerlo estos muchachos. Eso era todo. La saludo de Villavicencio. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ti. Mira, pues la película sin duda no es mala, pero, pero pues a mí como lectora, como admiradora de Mario Vargas Llosa y como bibliotecóloga, pues claramente se queda corta porque jamás vamos a poder tener una aproximación tan maravillosa como la que nos hace el libro, ¿no? Para mí el libro está primero y creo que por eso ha sido la dificultad de sacar un libro, una película de 100 años de soledad, porque representar todo lo que Gabriel García Márquez nos quiere contar ahí, pues sería difícil. Entonces, pues para mí primordialmente está el libro. Aquí les iba a mostrar que yo tengo todos los libros de él, me los he leído, yo amo con locura a Mario Vargas Llosa. Entonces, pues la película sí muy chévere, pero pues complicado. Lo que pasa era que, y lo hablábamos con Richard el otro día cuando estábamos haciendo el tema de los conversatorios, y es que para un pelado en este momento es mucho más fácil sentarse a ver una película que dura 2 horas a leerse un libro que le puede tardar unos cuantos días. Entonces, lo que pasa es que cuando se ve en la película se van a perder la genialidad de este hombre cuando escribe, ¿no? Lo que les mencionaba, el manejo de los tiempos, la manera como gramaticalmente maneja la obra, pues es sin duda maravillosa. Y lo de cómo hacemos para que estos muchachos lean, creo que todos estamos en las mismas. Es muy difícil, sobre todo cuando estamos compitiendo con Internet y con estas plataformas como Netflix, como Disney. Es difícil, pero yo sí creo que es una cosa que no debemos dejar de hacer y estos espacios nos abren esa posibilidad. La idea un poco de contarles un breve resumen o una breve descripción de lo que eran las obras de Mario Vargas Llosa era para que se animen también. Si alguna de estas tramas les llamó la atención, pues para que lean esas obras, pero es difícil con estos muchachos ahora. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Sí, Joana González. Sí, Richard, gracias. Paulina, muchas gracias, porque creo que para leer hay que también tener un contexto social, histórico, para abordar una lectura, porque eso ayuda mucho a que uno la entienda, la disfrute y que la acabe, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por eso. Quería preguntarte una cosa, pero eso ya es muy farandulero, pero quisiera saber tú qué piensas si es esa pelea que él tuvo con Gabriel García Márquez, ¿tú qué crees que pasó ahí con él? No, pues mira que por mucho que he leído, digamos que eso es algo que se mantiene en secreto. De todas maneras, dicen muchas lenguas, las malas lenguas cuando se pelearon, que él cuando le da el puño le dice, esto es por lo que le dijiste a Patricia. Patricia es su segunda esposa, su prima hermana creo que es su familiar finalmente. Ese fue el comentario que le hizo cuando le da el puño y ahí es donde se da la ruptura más clara de este par de escritores que habían sido amigos entrañables y demás. Pero sin duda yo creo que la relación de ellos no era ya tan cercana por lo que Mario Vargas Llosa se estaba distanciando ya de sus posturas y de su acercamiento con el socialismo y el comunismo. Lo que yo les contaba, él fue muy cercano a los Castro y a la Revolución Cubana y a todos estos autores, pero sin duda él decía había cosas con las que yo no estaba de acuerdo, pero aún así las pasaba hasta que ya hubo un suceso con un poeta amigo de él que lo enjuician y él dice esto es la copa que rebasa, esta es la gota que rebasa la copa
y empieza a distanciarse y empieza a tener posturas mucho más liberales. En algunos casos se diría que Mario Vargas Llosa es un poco derechoso, ¿no? Hoy me sorprende que está apoyando a Keiko Fujimori, cuando él hizo una crítica de todas maneras fuerte al gobierno de Fujimori, incluso en una de sus novelas. Y sí, el pensamiento de él podría acercarse un poco más hacia la derecha, aunque pues esos términos centro-derecha, izquierda, habría que mirarlo. Pero yo sí pienso que él ya se había alejado un poco de ellos, precisamente porque no pensaban igual. Todo el mundo dice que fue un lío de faldas, y es que sin duda Mario Vargas Llosa durante todos sus años fue un hombre bastante coqueto, bastante coqueto. Después de muchos años de casada con su prima Patricia, se separa y se va a vivir, y se casa, o se va a vivir con, con, con esta finlandesa que vive en España, Presley creo que se llama, es de apellido Presley, que era la esposa de Julio, el español. Entonces, sigue siendo un misterio por qué le pegó, pero sin duda fue porque algo que le molestó, que le dijo a Patricia, su esposa del momento. Bueno, Paulina, aquí en el chat, muchas gracias, muy interesante. Cristina Arias, Olga Beatriz, fue una charla muy amena, gracias. Luz Estela, tus gatos. Javier Quiñones, muchas gracias, muy interesante la charla. Bueno, menos mal no les Manuel molestó mis Roberto. gatos, qué pena con ustedes ahí la interrupción, pero es inevitable controlar 7 gatos cuando uno está haciendo una presentación. Listo. Igual, para los que tienen niños es algo similar. Gracias por el evento. Bueno, ya acaban de compartir también entonces el enlace para que registren su participación. Luz Estela dice incestuoso. Grey Lulu dice gracias por compartir todos estos conocimientos, muy interesante la charla. Joana dice no, fueron lo mejor. Y Juliet, Daniela Caupete dice muy buena charla, muchas gracias. Listo, no a ustedes, por la paciencia, por estar acá acompañándome y a ti por invitarme y a la universidad. No, Paulina, como siempre para mí, para todos los que nos acompañan, es un placer escucharte. Hoy conmemoramos nuestro Día del Idioma y por qué no hacerlo con un embajador también pues, de nuestras letras y de nuestro idioma, y digamos que cambiar un poco también esa dinámica en la que siempre es Miguel de Cervantes. Entonces hoy le damos el espacio, como esta mañana también con el equipo del sistema hicimos un ejercicio muy interesante también conmemorando el Día del Idioma y homenajeamos a Quino y todo su pensamiento a través de la caricatura. Entonces, sin más ni menos, muchísimas gracias por atender la invitación, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nos estaremos entonces encontrando en otros espacios iguales a estos para compartir información, compartir conocimiento, experiencias, pero lo más importante, poder transmitir esto a otras personas para que también se encarreten con todo el tema de la literatura. Bueno, hasta luego, que estén bien. Feliz Día del Idioma. Chao. Hasta luego.